voy a plantear el tema de la siembra de recuerdos. Lo repito, voy a hablar de lo que es sembrar recuerdos. Cada uno de nosotros tiene una realidad al respecto. Nuestra familia, nuestros cercanos, nuestros significativos sembraron recuerdos en nosotros. Algunos buenos, otros maravillosos y otros altamente dolorosos. Y resulta ser que todo hombre y mujer que en su corazón vio cómo se sembraban valores, antivalores, principios en su corazón, de alguna manera esto determina su vida. Esto lastima o edifica, debilita o fortalece. Así que voy a hablar de la siembra de recuerdos, porque no solo se sembraron en nosotros, sino que todos los días, todos, usted y yo, tenemos la oportunidad de sembrar recuerdos en la gente a nuestro alrededor, particularmente en nuestra familia. La pregunta a contestar es: ¿qué clase de sembrador de recuerdos soy yo? Voy a ampararme en una de las parábolas más famosas que hay, la parábola del famoso pródigo, allá en Lucas capítulo 15. Y leo solo un verso. Voy a partir del hecho de que la mayoría de nosotros conocemos la historia. De todas maneras la recreo. Jesús contó la historia de un joven impetuoso que se acercó a su padre y le dijo: te veo demasiado pochotón, yo quiero mi herencia ya. Es algo insultante esto. Dame la plata que me corresponde como hijo tuyo. Así que el padre le dio la herencia. Y este muchacho se fue a gastar aquel dinero, dice la Biblia, de una manera desenfrenada. Se montó en una fiesta hasta que no le quedó un centavo. Así que por fin consiguió trabajo, y el trabajo que Jesús dibujó es altamente humillante para quienes escuchaban, porque los judíos veían a un cerdo como un animal despreciable, intocable. Y este muchacho termina tirándole comida a los cerdos. Seguramente los que escucharon se escalofriaron. Ahí, en medio de esa situación, en medio de que no tiene dinero, de que el dinero provocó que ya no tuviera amigos de ese tipo, por lo menos, en medio de esa situación, este joven permite que los recuerdos de su casa, atención, que las vivencias con su padre se activen y le permitan comparar y le permitan tomar decisiones de cuál es el paso a seguir. Dice el verso 18 que esta fue la decisión de él: regresaré a casa de mi padre. Los recuerdos lo trajeron de nuevo, la vivencia que él tenía. Le voy a decir a mi padre: he pecado contra Dios y contra ti. Es extraordinario lo que está ocurriendo acá. Estamos delante de un dibujo de un padre que sembró recuerdos poderosos en su hijo. Y a pesar de la necedad, a pesar de la terquedad, a pesar de la maldad, a pesar de las malas decisiones, tarde o temprano aquella semilla brotó y dio un buen fruto. Tenemos un impacto a partir de los recuerdos que me sembraron, y a partir de los recuerdos que estoy sembrando tendré un impacto en la vida de la gente. Aquí planteo otra figura. Usted y yo somos dos tipos de personas solamente en este tema. Somos pinceles, la gran mayoría, gente que aborda a los demás desde una perspectiva muy tenue,
muy sin conciencia de que yo te agrego valor o no te agrego nada. Entonces, los ticos y los que vivimos en este país somos gente que sabe qué decir, pero ha perdido corazón. Entonces nos encontramos: hola, ¿cómo estás? La pura verdad, no me importa mucho, pero es lo que me enseñaron a decir. Y el otro contesta: muy bien, gracias. Se lo está llevando la trampa, pero a este, ¿por qué yo le tengo que decir cómo estoy? Qué alegría verte, lo cual también suele ser cuestionable. Yo también, ¿cuándo nos vemos? Y la respuesta normal es: un día de estos. Ese día de estos normalmente no llega. Y terminamos el diálogo con algo como esto: llámame. ¿Y a dónde? Si no tuviste la gentileza de darme él. Así que intercambiamos servilletas, pero realmente pasa muy poco. La mayoría de las personas podemos ser así en una versión aún en nuestra casa. Y necesitamos pasar de pinceles a cinceles. Y no solo cinceles, sino gubias que en las manos del artista mayor somos capaces de marcarle la madera del corazón a alguien y dejarle una raya buena, marcar un borde que sea positivo en la vida de los demás. El problema es que somos pinceles, y cuando pasamos a ser cinceles, somos cinceles tóxicos que rayamos vidas, lastimando de manera muy profunda. Así que el tema de hoy va a ir por allí. Vamos a hablar de esto amparados en Lucas capítulo 15. Los recuerdos son capaces de modelar vidas. Usted y yo odiamos cosas que vivimos en nuestra casa, algunas de ellas, pero paradójicamente terminamos repitiéndolas con nuestra propia versión. Es doloroso. ¿Por qué? Porque no tengo otro cassette, otro CD que poner. Hoy el milagro al que aspiramos es que Dios proponga una nueva forma de relacionarnos. Cristo, que es nuestro modelo, apareció en esta tierra. No tuvo una sola palabra que no tuviera impacto. Cada vez que se plantó frente a alguien, le agregó valor. No importa quién fuera, se la tiraron allí, la acabamos de agarrar en acto de adulterio, pero le otorgó valor. Le otorgó valor al leproso, le otorgó valor al ladrón, le otorgó valor a todo el mundo. Sembró algo diferente. Y en un mes de familia, uno de los propósitos con esta participación que Marco y Jackie me honran en tener, busca que usted y yo agreguemos valor, empezando por nuestra propia familia. Así que oramos y le pedimos al Señor que nos guíe. Señor, gracias por esta oportunidad de poder abrir tu palabra y compartir desde ella. Una vez más, que la iglesia sea una escuela para vivir, que la iglesia sea un lugar donde tu espíritu invite a alguno de nosotros a despertar porque estamos durmiendo mientras el barco de nuestra familia se está hundiendo. Ayúdanos, Señor, y permite que tu palabra sea capaz de penetrar la callosidad en el alma y tocar carne viva para que reaccionemos. Esto lo pedimos a pesar de la torpeza de quien va a hablar, a pesar de la dureza de quien va a escuchar. Que tu espíritu y la espada que usa sea capaz de hacer una obra poderosa en nosotros. Gracias, Señor. Hemos hablado y orado y vamos a compartir tu palabra en el único nombre que abre el cielo, el nombre del Rey Jesús. Amén. Ok, primero lo que voy a hacer es enumerar una serie de malos recuerdos y hablar un poco de el impacto que tienen. Malos recuerdos muy comunes. Si alguno de los que aquí estamos
proviene de uno de esos hogares funcionales, por lo menos en un buen porcentaje, donde quizás hasta nacimos, alguien nació en el Evangelio, no es mi caso, y vivió otras experiencias. Yo quiero agradecer a Dios y felicitarle. No es el caso de la mayoría. Voy a hablar de los malos recuerdos que son demasiado comunes en nuestra tierra. Aquí está el primero. El primer mal recuerdo que quiero compartir con usted es el ocupismo, muy propio de nuestra época. El impacto de lo que es el ocupismo. El ocupismo es aquello que tiene a una persona totalmente dominada por los quehaceres, demasiado ocupado para detenerse. Solo puede recordar el momento en que su papá entraba o salía. Solo sacude cabezas y habla un poco, pero nunca tuvo tiempo para jugar, nunca tuvo tiempo para hablar, nunca tuvo tiempo para tocar, nunca tuvo tiempo para ver a los ojos. Eso ocurre mucho en nuestro tiempo. El tiempo en el que nosotros vivimos es un tiempo difícil porque es altamente exigente. Así que el día empieza temprano, termina tarde. Y alguien que no entiende la responsabilidad que tiene de administrar su tiempo y sus fuerzas para poder sembrar recuerdos profundos en su familia, con cada conversación, mirando a los ojos, con full intensidad. Hoy nos hipnotizamos con un teléfono, con la computadora, con el televisor, porque de alguna manera nos permite escapar de las enormes responsabilidades que tenemos. El ocupismo produce en los niños, en los jóvenes, disfuncionalidad afectiva y relacional. No estamos aprendiendo a relacionarnos. Parece que es una bendición cuando se va la luz, porque de un momento a otro, a la luz de la candela, nos descubrimos y hablamos, y resulta que esta persona tan encantadora es mi esposa o un hijo. Se apegan muchas veces más al cuidador, en este caso los abuelos. Ser abuelo, yo anhelo ser abuelo. Tengo algunos nietos postizos, pero estoy ahí pulseándola para que mi hija chiquitibunga, la bimbomba, me dé un nieto por fin. Pero lo que no puede ser es que los extraordinarios abuelos se conviertan en la bolsa canguro donde tiramos a nuestros hijos, porque nosotros estamos muy ocupados. Así que no produce relaciones de confianza, de cercanía, y produce desapego. Y luego nos preguntamos por qué no nos oyen. Y luego nos preguntamos por qué no quieren estar con nosotros. Es que no sembramos. Mi hijo recibió, cuando era muchacho, una beca para estudiar en un campus en Estados Unidos. Y luego de que estaba ya estudiando allá, me tocó por razones de ministerio viajar, y aproveché para ir a visitar a mi hijo. Así que nos vimos, tenemos una linda relación. Mi hijo menor, Andrés, nos abrazamos, nos dimos un beso y luego pasamos el día juntos. Él entraba a estudiar full al día siguiente, así que teníamos un día para compartir. Así que cuando llegó el final de aquella visita, tomé el carro, otra vez lo abracé, otra vez le di un beso en la mejilla a mi hijo Andrés. Me monté en el carro que me habían prestado, y la salida de ese campus es una recta de aproximadamente 1 kilómetro, una recta perfecta. Así que mi hijo Andrés, después de que nos despedimos, yo me monto en el carro y él se queda en pie viéndome ir. Así que yo lo tengo ahora perfecto en el retrovisor. Vuelvo a ver y él está ahí. Y conforme voy avanzando, la figura de mi hijo se va haciendo más pequeña. Y allí Dios me habló. Primero que nada, me hizo darme cuenta de una realidad de la vida.
cuando era un niño yo lo podía cargar y llevar y traer. Pero ahora es un muchacho que empezó a tomar decisiones y aprovechar las oportunidades que Dios le estaba regalando. Y cada vez va a ser más pequeño en su relación conmigo desde una perspectiva absoluta, de la cuna hasta que ahora es un profesional, un hombre que vive fuera de la casa porque tiene su propio apartamento. Y empezó a achicarse ante mis ojos y me di cuenta de que yo no estuve en una enorme cantidad de fotos donde debía salir. Uno de los problemas más serios que he tenido, con los que he batallado, es la falta de equilibrio. He mejorado en los últimos años por la gracia de Dios y por los sopapos que me he llevado. El equilibrio entre iglesia y familia, entendiendo que la familia es primero. No me fue fácil, no fue fácil. Trabajé como loco en fundación de iglesias y de un momento a otro me di cuenta de que había descuidado mi casa, sembrando recuerdos negativos. Lloré todo el camino de regreso. ¿Sabe por qué? Porque Dios me puede perdonar y mis hijos también, pero hay cosas que yo no puedo hacer ahora. Hay oportunidades que perdí que ya no existen. Quizá para usted todavía sí. Quizá para algunos de los que estamos aquí todavía sí existen. El segundo recuerdo negativo es el legalismo. El legalismo es el segundo recuerdo negativo que existe. El legalismo, me refiero a la religiosidad, no importa cuál es el apellido, evangélico, católico. Legalismo es embutirle a un muchacho, embutirle a alguien una fe sin que realmente haya habido un proceso de conversión. Es agarrar a una persona del pescuezo en el nombre de Jesucristo. Eso es legalismo. Es decirle A, B, C y D sin que esa persona haya conocido al dueño de ese abecedario. Es cuando le doy reglas pero no le di una relación con una persona. Queremos imponer una conducta por coacción. Le decimos a esa persona: eso es mundano, tienes que comer macarrones cristianos, bañarte con jabón cristiano, ir a una escuela cristiana. Y debo entender que las personas, igual que yo, necesitan un momento de encuentro con Dios. Eso no significa que en una casa la gente hace lo que le da la gana, porque hay reglas y reglas, y las reglas son buenas y válidas. Lo que no debo confundir es volverme en un inquisidor evangélico moderno. Eso es lo que no puedo permitir. Debo recordar que la mejor manera de traer al cristianismo a mi hijo y a mi hija es el ejemplo. Si solo soy un discurso sin vida, voy a provocar a una persona a no querer nada con la iglesia. De hecho, el legalismo religioso produce normalmente rebeldía eclesiástica. Este muchacho, y es una deuda que tengo siempre con hijos de pastor, y entonces me dijeron: le busca un hijo de pastor. Dice fulanito de tal que es hijo de pastor. Bueno, me sonó el nombre, creía saber quién era su papá, colega, y así que el muchacho se sienta al frente y de un momento a otro se descompone. Cuando digo se pierde la compostura, no es que se enferma. Era como una bomba de tiempo que anduvo durante mucho tiempo buscando dónde explotar. Y frente a mí empieza a llorar y luego tiene algunas manifestaciones de violencia, golpeando al frente la mesa que tenía, y decía: me robó mi niñez, y se refería a su papá. Me robó mi juventud, y volvía a darle puñetazos a aquella mesa.
y lloraba, perdió la compostura. Yo nada más me eché para atrás y dejo que se desahogue. Y aquel muchacho lo que estaba reclamando es que en aquella iglesia, donde habían 7 reuniones por semana, él tenía que sentarse en primera fila siempre, con una corbata de violín, con un moño de este tamaño, disfrazado de evangélico, ahí adelante, sí o sí. ¿Por qué? Porque eres el hijo del pastor de esta iglesia. No le dejaba jugar, no le dejaba correr, no podía ir al fútbol, no podía hacer esto. Él reclamaba allí: me robó mi niñez, me robó mi juventud. ¿Sabe cómo se llama eso? Legalismo. Porque la iglesia se disfruta, pero la familia también tiene que tener otros espacios. Y los padres tenemos que sembrar recuerdos como ese. Y cuando el legalismo es lo que sembramos, ellos salen cuando tienen su cédula, cuando tienen la oportunidad, van a escapar, huyendo no de Dios, sino de un aparato religioso que los oprimió. El siguiente mal recuerdo es la violencia, muy común en nuestro país, por cierto, de muchas maneras. Es cuando se humilla, es cuando se menosprecia, es cuando se denigra, es cuando se ataca físicamente a un muchacho, a una muchachita, a un niño. La violencia produce baja autoestima, daña psicológicamente, emocionalmente, acompleja, disminuye, le quita seguridad. No puede enfrentarse ni en la escuela ni en el colegio a la vida como tiene que ser, porque siente que el desacuerdo o el error le costará un dolor que lo va a aplastar. Lo frustra, lo enoja y al final de cuentas lo vuelve en un agresivo más, en una persona violenta. Mi papá fue alcohólico, de hecho murió a los 48 años de cirrosis. Mi mamá, codependiente de él profundamente, era la salvadora de mi papá. Corría de cantina en cantina tratando de sacarlo para que no perdiera más dinero, para que no se estrellara, etcétera. Y una de las cosas que ocurría en medio de las frustraciones que tenía era que perdían los papeles con nosotros, especialmente conmigo, el mayor de los hijos de 4, el único varón. Mis 3 hermanas no sufrieron tanto esto, también porque eran mejor comportadas que yo. Pero mi papá venía y me atacaba, literalmente, me pegaba contra una pared. Y de un momento a otro, especialmente cuando venía con tragos, que eran sus momentos de explosión, él empezaba a arrancarme la ropa. Eran momentos de horror para mí, horror, porque empezaba a despedazarme la camisa y luego me agarraba el pantalón y lo hacía trizas. Y esos minutos allí de horror, literal horror, me destruían, lastimaron profundamente mi vida, me acomplejaron, me deformaron. Luego tuve mi propia versión con mis hijos, una versión evangélica de eso, porque se sembró un recuerdo y aún no había sido redimido. Mi mamá, una mujer maravillosa y extraordinaria, que ambos hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían y sabían. Mi mamá pellizcaba, tenía 2 garfios terriblemente afilados. Pellizcaba, prensaba y luego retorcía. Y cuando uno estaba haciendo visco decía: y no llore. Imagínese usted. Así que la violencia, esa violencia nos deforma, esa violencia nos acompleja, nos frustra, produce una estima bajísima. Por otro lado, un par de malos recuerdos más que deben ser acusados, denunciados en un lugar como este, para pedirle a Dios que los redima, que los sane. El siguiente
mal recuerdo es la sobreprotección. La sobreprotección es el buen anhelo que puede tener un papá, una mamá, de tener un hijo que nunca le pase nada, que nunca se caiga, que nunca se ensucie, que nunca tenga problemas. Pero eso no existe. No existe. Se caen, se ensucian, se jalan tortas. Eso es lo que hay. Y lo que tengo que entender es que debo formarlos, pero no puedo envolver a mi hijo en una burbuja protectora, impidiendo que nunca se junte con la chusma. Porque no hay forma. Necesito que él genere, que ella genere los anticuerpos que le permitan enfrentarse a la sociedad. En la mamá sobreprotectora, vuelve a ver el recado de la maestra: su hijo se portó mal, dijo una mala palabra. ¿Qué? Esta es una bruja mentirosa. Mi hijo es la reencarnación del arcángel Gabriel en esta tierra. Que nadie se le ocurra decir absolutamente nada de él. Y ahí va esa mamá como una fiera a la escuela, porque alguien se atrevió a decir algo de su querubín. Mire, usted y yo necesitamos aprender que son tan humanos como nosotros, y tenemos que tratar de formarlos. Responde al idealismo que voy a tener un hijo perfecto, que se va a levantar en la mañana y va a decir: gracias, abnegado Padre, por tu trabajo. Gracias, Madre Santa, por el desayuno que me has preparado. Lo como con gratitud. Mire, amanece, se lo tragan todo, eructan y se van sin decir gracias. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Mi hijo, bueno, aquí es importante. Mi esposa Giselle y yo somos muy diferentes y nos complementamos. Giselle es hija única de una mamá que tuvo 21 embarazos. Se embarazó 21 veces y la única que pegó fue Giselle. Ahora, solo imagine la sobreprotección sobre ella. Era una niña que no la dejaban hacer nada. ¿Por qué? Por cuidarla. Era lógico esa reacción, aunque no hubo, creo yo, equilibrio. Eso lo reconoce Gis. Y yo, un chavalo de la calle. No estaba mi papá, nunca estaba mi mamá. Vivimos al cuidado de mi abuela. Mi abuela pasaba más pendiente de mis hermanas, así que yo vivía en la calle. Así que estos dos se casan y tienen hijos. La forma de abordar la crianza altamente diferente, porque Gisela es así y yo encojo los hombros. Si se cae, espero que se levante, porque así fui enseñado yo y teníamos que tener complemento. Entonces, un día Andrés viene llorando, chiquillo, entra llorando, que un vecino lo tenía loco, pegándole y molestándole. Entonces yo lo llamé: ok, macho, decimos macho de cariño, ven acá. Le voy a explicar algo, Andrés. Entre la rodilla y el empeine, en el puro centro, hay una parte del cuerpo que se llama espinilla. La próxima vez que ese chamaco, ese es el consejero Ricardo Salazar, para que usted sepa, ¿va? La próxima vez que ese chavalo venga y lo friegue, como usted me dice, usted se va a acercar a todo esto. Otro paréntesis: mi hijo tenía las rodillitas pegadas y en ese tiempo le ponían a esos niños zapatos ortopédicos. Era una cosa horrorosa, pero tenían la bendición de tener una pelota casi que de hierro adelante. Entonces le dije: usted se acerca a ese chamaco y con sus zapatitos le va a meter una patada ahí en la espinilla, ¿ok? Porque ya se había repetido la escena varias veces. Así que un día vivíamos en unos apartamentos en condominio ahí en Topacio, Moravia. Así que un día estamos ahí, oigo un alarido de dolor ahí, un grito, y en eso entra macho asustado
Y yo lo vuelvo a ver como diciendo, calma, calma, tranquilo, ¿verdad? Porque no me convenía que la doña se diera cuenta de la estrategia. Bueno, en efecto, sí se dio cuenta, me regañó todo, qué barbaridad, que nosotros cristianos. Bueno, solo puedo decir que aquella fue la última vez que ese chamaco molestó a mi hijo. Ahora, yo no le estoy recomendando a usted que le ponga zapatos ortopédicos a su hijo. Seguramente hubo errores en el proceso. El punto al que voy es, tenemos que enseñarle a nuestros hijos cómo es esto aquí abajo. Porque cuando solo producimos niños de coro, así que no saben cómo interactuar con la sociedad, que no saben cómo responder cuando alguien los está atosigando en una sociedad tan hostil como la tenemos. Yo no estoy, reconozco mi error. El punto que sí quiero subrayar es, tengo que enseñarle a mis hijos cómo se mueve la cosa aquí abajo, que se come tierra a veces, que no es sencillo, que no es fácil, y que tenemos que aprender a vivir. Vea qué cosa más curiosa. De ahí en adelante, Rudy, así se llamaba el Huila. Todos los Rudy son iguales, para que se lo digan a Rudy ahora que venga a predicar. Rudy y mi hijo Andrés, mejores amigos hasta el final. Vea qué cosa. Vea qué cosa. El día que se fue del condominio, llegó con un peluche a regalárselo a Andrés. Y yo, Andrés, y yo lo volví a ver, yo decía, si supiera que yo fui el que le dije a mi hijo que se lo cuajara. Y el último mal recuerdo es la liberalidad. ¿Qué significa liberalidad? Es cuando una persona, a pesar de la fe que dice tener, su vida, sus hechos, sus acciones son otros. Puedo fingir, puedo de alguna manera fingir que soy íntegro, responsable, fiel, pero yo tengo que saber algo. Si no lo sabía, incorpórelo hoy. Me hablo a mí mismo para incorporarlo. Yo puedo enseñar lo que sé, pero solo puedo reproducir lo que soy. Esa es una regla de la vida. Yo puedo decirle a alguien lo que yo sé, pero lo que soy es lo que realmente pasa al otro lado. Por eso tengo que tener mucho cuidado, especialmente cuando digo que quiero sembrar recuerdos correctos en la vida de mis hijos. Así que a este hombre lo recibí. Era de una familia de iglesia, un hombre grande ya. Y cuando estamos hablando y compartiendo, él empieza a llorar y empieza a emerger un recuerdo horroroso. Cuando su papá se iba a trabajar, no en pocas ocasiones aparecían otros hombres en su casa. Y él era enviado al cuarto de lado, que no aislaba el ruido, y este muchachito tenía que escuchar lo que estaba pasando en la habitación contigua entre su mamá y alguien que no era su papá. Lo despedazó. Y a pesar de ser un hombre de iglesia, tenía una doble vida. Él, una doble vida. Nunca se permitió redimir aquel recuerdo. Y la liberalidad en su casa produjo una doble agenda, lo cual es horroroso. Así que démosle vuelta a la página ahora y volvamos a la historia de un joven que sí tuvo buenos recuerdos, que le fueron sembrados y lo hicieron reaccionar de una manera diferente. Y esta parte, mi ruego al Señor es que nos ayude a ser intencionados en nuestras relaciones.
Que se acabe el ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Qué bueno verte, yo también me alegro, llámame, qué lindo. Pero que no pasa nada. Que seamos gente intencionada a la hora de decir hola, a la hora de decir que Dios te bendiga, que me salga de los riñones, a la hora de abrazar a alguien, a la hora de conversar con un niño. Dice el verso 17 de Lucas 15, al fin se puso a pensar, tome nota, ahí está en medio de una chanchera, con hambre, deseando comerse lo que un cerdo se come. Un cuadro terrible. ¿Cuántos trabajadores en la casa de mi padre, vean los recuerdos, tienen comida de sobra? Habla de admiración, habla de generosidad, mientras yo aquí me muero de hambre. Hay un momento en la vida en que alguien tiene la obligación de comparar, de sacar su libreta de recuerdos y decir, hay algo mejor para mí. Sin duda alguna hay algo mejor para mí. Volvió en sí, dice la Reina Valera, recapacitó a pesar de los errores de vida. Así que aquí están los recuerdos que veo en este hombre. El primero de ellos, el primer recuerdo que veo que emerge es el de la justicia. Aquel hombre fue un hombre justo. Dame la herencia que me corresponde. Y dice el verso 12 que le repartió los bienes a ambos. Uno pidió, pero no era justo, que si le voy a dar la herencia a este malcriado, no se la dé al que sí está bien. Y fue justo en su acción. Se hizo la pregunta, ¿cómo puedo hacer esto de manera correcta? ¿Cómo puedo actuar de una manera coherente? Cuando uno busca el concepto de justicia en esta parábola, le doy otro elemento que prueba la justicia de aquel padre. Cuando el hijo mayor se enojó porque habían recibido bien al menor, el padre sale y habla con él. Y una de las cosas que le dice es esta, verso 31. Hijo mío, escuche, justicia, tú siempre estás conmigo. Y por eso no se lo dijo al menor. Todo lo que tengo es tuyo. Eso es justicia. Ahora, el otro no sabía vivir como un hijo de la casa. Era un pródigo dentro de la casa. Pero en la justicia del padre, todo lo que tengo es tuyo. Eso no se lo dijo al menor, solo se lo dijo al mayor. Todo es tuyo. Al otro se le recibe, se le hace fiesta, pero a ti todo te pertenece. Me pregunto si nuestros hijos pensarán que nosotros somos justos, que la justicia es un concepto, un valor de vida nuestro a la hora de juzgar, a la hora de hablar, a la hora de actuar. El segundo recuerdo es la responsabilización. El siguiente concepto, ahí dice libertad y es correcto, es respetar el proceso de libertad y responsabilización que un ser humano debe tener. El día que nace dependen 100% de nosotros. El día en que se gradúan de la escuela mucho menos, y en el colegio menos, y cuando tienen trabajo menos. El arte de ser padre y madre es el arte de hacerlos crecer en responsabilización. Tienen que ser responsables por su vida. Tienen que aprender a tomar decisiones y a enfrentar las consecuencias de ellas. Se llama libertad, es una renuncia al control. A mí me impresiona, dame lo que me toca. Verso 13 dice así: pocos días después, el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos a otro país donde todo lo derrochó, llevando una vida desenfrenada. A los que han leído y releído esta parábola inagotable,
nos queda claro algo. Este papá respetó las decisiones de su hijo. Obviamente no es un niño de escuela ni de colegio. La cultura enseña que ya era una persona adulta, un hombre, y entonces le respeta sus decisiones. La evidencia de la parábola es que el padre continuó mirando el camino por donde se fue su hijo, porque el día que regresó, dice que estando lejos lo vio. Había quedado pendiente de su hijo, aunque entendía que era un ser que tenía la obligación de tomar decisiones y ser responsable con ellas. Es el arte de ser papá. ¿Cómo nos cuesta entender y aceptar las decisiones de nuestros hijos? Es un arte. Necesitamos pegarnos de la yugular de Dios para obtener la sabiduría de qué decir cuando estoy en desacuerdo, cómo actuar, porque depende de la época de la vida. Pero le permitió a su hijo tomar decisiones. En Coronado, igual que acá, hay un centro educativo. Y cuando se celebra el Día del Padre, nosotros nos preparamos, porque sabemos que va a ser un día emocionalmente duro para algunos niños. Porque el papá que se divorció muchas veces castiga a la mamá, a su ex esposa, faltando a actividades como esa, lo cual es ridículo, es un grave error. Cada uno de nosotros tiene que ser el mejor padre que pueda y la mejor madre que pueda en las circunstancias que tiene. Así que en aquella oportunidad había un chamaco que, por haber vivido la bronca entre su papá y su mamá, recién se estaba muy afectado por la ausencia de su papá ese día. Había una fiesta en la iglesia, en la escuela de la iglesia, etcétera, y aquel chamaquito pequeño, un niño, empieza a llorar. Entonces, cuando nos acercamos algunos a tratar de animarlo, no había forma. Y en eso me cae la peseta, que dentro de los padres de familia hay un jugador de la selección de Costa Rica que recientemente había tenido un gran desempeño y era portada de periódico, y la cámara lo perseguía por todo lado. Así que dije, yo tengo la solución para calmar a este chamaco. Me voy donde él y le pido el favor: tengo un chamaco en esta y esta condición, ¿me ayudarías? Y me dice, por supuesto. Mi lógica es, cuando vea a esta persona tan famosa, ya. Así que el chamaquito está llorando, hay un par de maestras a la par de él, y aparece este muchacho con buen corazón. Y le digo, mira a quien te viene a saludar y con quien quiere alzarte. Y él vuelve a ver, hay una pequeña interrupción en su llanto porque lo reconoce. Pero a los 3 segundos regresó su estado. Ese día me dije a mí mismo, hay cosas que solo papá puede hacer. Ni Messi ni Ronaldo, solo papi, solo mami. Váyase para su casa. Así lo voy a hacer yo, con la firme decisión de agregarle valor a mis hijos, a la gente que me rodea, con cada palabra, siendo una persona presente, que administro mi tiempo y mi fuerza para que no solo los pedazos de mi vida lleguen a casa en la noche, sino que pueda llegar con fuerza para poder darle valor a la gente que amo y que me quiere, y por la cual tendré que rendir cuentas. El siguiente recuerdo es la compasión, es la misericordia. El siguiente recuerdo es la forma en que se reacciona a la adversidad, al dolor. Dice verso 20, así que se puso en camino y regresó a casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Maravilloso. La primera parte del verso 20, movido a misericordia. ¿Sabe cuál es el peor de los callos?
no el que tenemos en la planta del pie, o aquí. El peor de los callos es cuando hemos permitido que la vida, que no es fácil, nos endurezca. Me decía este joven, es que yo quiero llorar, pero no puedo. Yo quiero llorar, pero no puedo. Un corazón endurecido hacia Dios, hacia la gente, y de un momento se ve reaccionando implacable con sus hijos. David fue un extraordinario rey, extraordinario. David fue un extraordinario compositor de salmos, pero un pésimo papá. Realmente su historia está en la Biblia para que nosotros aprendamos, como lo hacen los sabios, por los errores de otras personas. Movido a misericordia, Miguel Sánchez, uno de los pastores del equipo pastoral acá ya en Coronado. Miguel es de Cartago, hijo del dueño de un tramo del mercado allá en Cartago. Y dice Miguel que ellos, los hijos, y él era de los más chiquilines, los levantaban 3 de la mañana, 2 de la mañana, arriba a trabajar, hay que ir al tramo del mercado. Y Miguel se levantaba, era un niño. Hay cosas que claro que hay que enseñar a trabajar a los hijos, pero hay cosas que todavía no era. Y para abajo y vamos, y a la patada, runcho, grosero. Y entonces llegaba ahí al tramo del mercado cabeceando, y le tiraban una pila de lotes que acababan de comprar, y le decía, estívelos en forma de pirámide. Empezaba Miguel, dice que uno por uno, y hasta que dejaba la pirámide de lotes. Y luego dice Miguel que se acercaba a un horcón, era un niño, y se pegaba una de esas dormidas, como recostado al palo, y en eso sentía un manazo en la cabeza. ¡Pah! Donde lo golpeaban. ¡Vago! ¡Vagabundo! ¿Por qué estaba durmiendo? Papi, es que ya terminé de estivar los elotes. Ah, sí, ya terminaste. Y aquel hombre energúmeno embestía la pirámide de elotes y la volvía a deshacer. Empiece de nuevo, le decía. Entonces un niño crece lastimado, empieza a perder compasión, porque le fue sembrado eso, y ahora a su versión lo va a replicar. A su manera va a golpear cabezas, y a su manera va a botar estivas de elotes. Necesitamos incorporar compasión. ¿Qué es compasión? Es reaccionar de la manera en que Dios lo haría. Es aprender a actuar como Dios lo haría en un momento particular. No es con el hígado, es preguntar, Señor, ¿qué quieres que haga en este instante? Y los dos últimos, el afecto. El afecto, la segunda parte del verso 20 es para estudiar. Dice que corrió al encuentro del hijo de aquel pródigo que venía oliendo a cerdo, que se había ido como un signo de admiración, pero ahora venía como un signo de pregunta, todo jorobado, venía descalzo, venía hediondo. Corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. Usted conoce la historia, le puso zapatos, le vistió, le puso un anillo, hizo una fiesta. Afecto es celebrar a alguien, celebrarle la vida a una persona, celebrar el retorno de alguien. Pero fuimos entrenados para denigrar. Bruto, tonto, no sirves, bestia, caballo, mejor hubiera parido al hambre que a usted. Y empezamos a proferir palabras como esa que destruyen la estima. Pero aquí está este padre, que es el real héroe de la historia. Abraza y besa, se echa sobre un cuello. ¿Cómo actuaríamos nosotros? Así te quería ver, irresponsable, te lo dije. Pero este hombre lo que hace es abraza, besa, recibe. Una de las reglas de papá era: los hombres no se muestran afecto. Eso me decía mi tata. Los hombres no se muestran afecto. Entonces mis hermanas guindaban de él
él las besaba, pero a mí no me dejaba ni abrazarlo ni besarlo. Entonces yo me quedaba viendo aquello siempre. Y él me decía, me daba las razones que hoy entiendo, ya un hombre, eran ridículas. De hecho era una lógica contraria. Y él me decía que por esa razón no me podía abrazar ni dar un beso. Entonces cuando él llegaba algunas veces al mediodía a la casa, y después de almorzar se quitaba la camisa, quedaba en camiseta, y en 5 minutos empezaba a roncar, a ronronear. Cuando yo oía el primer ronquido, yo me metía a la cama con él. Era un niño y me escurría y ponía mi cabeza en el pecho de mi papá, así. Era robo de calor masculino, era robo de calor paterno. Y me quedaba ahí queditito un rato, y cuando lo veía que se medio movía, me escurría y me iba. Era tan significativo ese tiempo para mí que todavía recuerdo el olor de mi papá, el olor del desodorante que usaba, Speed Stick de Menem verde, combinado con All Spice, una botellita blanca de nuestro tiempo. Todavía cuando ando acompañando a mi esposa en el supermercado y veo el recipiente de desodorante verde, me detengo. Para un momento. ¿Cómo me hubiera gustado que me abrazara? ¿Cómo me hubiera gustado que me diera un beso? Porque no era cierto que mi identidad como hombre corría peligro si me abrazaba y me besaba. Todo lo contrario. Hoy por hoy, muchos jovencitos buscan el calor de un hombre precisamente por la carencia que tuvieron de papá. Y lo último, la sabiduría. Este hombre, el papá de esta historia, un hombre extraordinario. Ahí está el hijo mayor, chiva, afuera de la fiesta. Aquí está todo el mundo en la parranda, que celebrando que el que estaba muerto y el que estaba despedazado ahora está aquí. Y el otro berrinchoso afuera. Y ve al papá, sale y le explica al hijo. Vea la forma, no lo regaña al mayor. Esto es con el mayor. Había que celebrar, hijo, verso 32. Esto con un banquete y alegrarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Le explica con paciencia. Eso es sabiduría. Le explica de manera que no quede enfermo, que no quede enemistado. Trata de reconectarlo. Utiliza el diálogo. Sale, tiene una dosis de ruego. Necesitamos aprender a hacer esto. Necesitamos aprender a poder sembrar recuerdos. Y esa es una oportunidad que Dios nos da todos los días. Todos los días. La pregunta se vuelve a plantear: ¿qué clase de sembrador de recuerdos es usted y soy yo? Dios quiere redimir los recuerdos malos. ¿Sabe cuál es una de mis que yo podría morirme tranquilo hoy? Una de las cosas que me produce una gran satisfacción, que mi papá, a pesar de todo, Dios me dio la oportunidad de traerlo a Dios. Un hombre rudo, mujeriego, borracho, peleón. Y cuando estaba amarillo como una yema de huevo, producto de la cirrosis que lo estaba matando, sabiendo nosotros que no le quedaría mucho tiempo, una vez más en la sala de la casa, cuando presentaba a Dios como la máxima esperanza,
Ese día él me dijo, yo quiero. Ese día me dijo, yo quiero. Lo traje a Jesús y Dios me permitió discipularlo por 6 meses. Le hacía la barba casi todos los días. Si no, mi hermana, yo le daba de comer como un niño porque su condición no le permitía alimentarse. ¿Sabe cuáles fueron las últimas palabras de mi papá en el Hospital México, donde entró en coma producto de todo el problema que tenía con su hígado? Volvió por un instante. Quien fue testigo de esto fue mi tía Shirley, su hermana mayor. Cuando yo llegué, después de que me dijeron que ya había muerto, llegué al hospital y mi tía me llama y me dice, ¿sabes qué pasó? Regresó por un instante y empezó a hablar. Y cuando empezó a hablar, yo pensé que estaba llamando a Cinia, mi mamá, o estaba llamando a sus hijos. Así que acerqué el oído a la boca y las últimas palabras de Ricardo Salazar padre fueron estas: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y recitó el salmo. Y después de eso murió. Eso me lo llevo para siempre. Para siempre me lo llevo. Porque no ganó el ladrón, ganó el buen pastor, ganó Dios. Lo que me queda claro es que espero, cuando parta de esta tierra, haber sembrado algo bueno en la vida de Giselle, mi esposa, en la vida de mi hija Valeria, en la vida de mi hijo Andrés y en la vida de la gente que por gracia Dios ponga al frente mío. No decirle nada con pincel, decírselo con una filosa agudia que pueda marcar su vida de alguna manera.